entrada, los capilares y todo ese tipo, el endotelio sobre todo. Si deja la entrada de hormonas, tiene que ser un capilar fenestrado. Igual en el plexo capilar secundario, ¿ya? Capilares sinusoidales fenestrados. Eso no se olvide. Ahora hablando de la hipófisis. La hipófisis, esto saben, seguro ya lo sabrán hasta el cansancio, dónde está su ubicación, en la silla turca del hueso esfenoide. Silla turca del hueso esfenoide, no se olviden, porque eso también es muy preguntado. Y cuando ustedes miren la lámina histológica, se van a dar cuenta de que es muy fácil de diferenciar el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Es muy fácil. ¿Por qué? Por la tinción. El lóbulo anterior, por estar compuesto por diversas células, en este caso vamos a ver que son acidófilas, basófilas o cromófobas, se va a teñir más. En cambio, el lóbulo posterior es el que van a llegar directamente a axones neuronales. Estos axones provienen de los núcleos. Y si yo les dije que los núcleos eran un conjunto de los somas, llega todo este tracto hipotálamo hipofisiario, que son los axones, y estos axones llegan a la neurohipófisis y se ve claro, o sea, se ve no tan teñido. Ustedes me podrían decir si estos axones son mielinizados o no mielinizados. ¿Alguien sabe si son mielinizados o no mielinizados? Porque esa también fue pregunta. Ya, bueno. Estos axones son no mielinizados, ¿ok? Por eso es que también se ve la tensión ahí. Por eso es que está más claro, porque no tiene mielina. Ahora, las células acidófilas son las más abundantes. El 40%. Todos estos porcentajes están sacados del rostro. Tal vez es que su doctor o su doctora tiene otra bibliografía, sería también bueno revisarla, ¿ok? Las basófilas 10% y las cromófobas el 50%. Ahora, eso es según su función, pero según la inmunohistoquímica, tenemos 5 tipos de células. Las somatotropas, que liberan hormona de crecimiento, que son el 50%. Ahora también vienen preguntas. ¿Cuál de las células tiene mayor porcentaje? Ya, las somatotropas. Tenemos las lactotropas de 15 al 20%, las corticotropas que liberan, en el ejemplo que les di, ACTH de 15 al 20% también, las pterotropas que son las que menos abundan, 5%, y las gonadotropas que liberan estas dos hormonas y 10%. Ahora, si ya tienen una mnemotecnia, pues bien, en este caso mi hermano mayor nos había dicho la mnemotecnia que de verdad se me quedó, que era sola de somatotropas y lactotropas, contigo, por corticotropas, tirotropas y gonadotropas, ¿ok? Porque también suelen preguntar, ¿es una célula basófila? Y te ponen las alternativas. ¿O es una célula acidófila? Y te ponen las alternativas. Entonces, tienen que recordar tanto los porcentajes como si son acidófilas o basófilas. Ahora la neurohipófisis, ¿ya? La neurohipófisis está en la parte posterior. Tiene su infundíbulo y su porción nerviosa. Lo que me había olvidado de decirles era que por tener funciones diferentes, me acuerdo que el doctor Armas hacía mucho hincapié, decía, la respuesta era tan fácil que eran distintos orígenes embrionarios, ustedes que ya llevaron embriología. Entonces, el lóbulo anterior viene del ectodermo de la mucofaringe y el posterior viene del neuroectodermo del piso de transmetría, por si las dudas, ¿ya? Entonces, la neurohipófisis, como dije, es una estructura neuroendocrina especializada. Tienen que recordar que no tiene células secretorias, o sea, hay axones, ¿ok? Estos axones, como les mencioné, son desmielinizados y vienen de neuronas, que son las magnocelulares, que también vienen en examen. ¿Cuáles son, cómo se llaman las neuronas que tienen sus axones hasta la porción nerviosa de la neurohipófisis? Magnocelulares, que están en los dos núcleos, en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico. Sí hay células como tal, pero son células gliales, que también fue pregunta, son los pituicitos, ¿ok? Y su función, como mencioné, no es secretar, sino almacenar y liberar.
En este caso, las dos más conocidas, la hormona DH y la oxitocina. Ahora, si se acuerdan, el infundíbulo es como una fase intermedia. Está compuesto por numerosos axones que forman pues este tracto hipotálamo hipoficiario, ¿ok? Y luego su porción nerviosa o su lóbulo nervioso. Cuando estos axones llegan en la parte terminal axonal, tiene como una dilatación. Esta dilatación tiene vesículas. Una de estas vesículas, que son vesículas de aproximadamente 30 nanómetros, son los cuerpos de Henry, que también viene un examen. ¿Cuáles son estos cuerpos? Eh, son, estas vesículas son neurosecretoras, ¿ok? Que contienen diferentes hormonas. También hay que recordar que cuando estas vesículas se llenan, pues por los estímulos, los diferentes estímulos, se van a liberar estas hormonas en torrentes sanguíneos. Por eso es que la neurohipófisis también está irrigada. Ya hay proteínas que se unen a estas hormonas. En este caso de la oxitocina sería de la neuroficina tipo 1 y de la vasopresina sería la tipo 2, ¿ok? Y ya la de la hipófisis, que según sus porciones, tenemos su porción distal, que esa es la que sí es la que es llamada porción anterior o glandular, porque aquí están las concentraciones más abundantes de sus células. Su porción intermedia, que es la que está entre la porción anterior y la porción posterior, ¿ok? Aquí tiene folículos. Van a ver que hay bastantes matrices coloidales, por eso es que se distinguen en el microscopio. Y tiene mayor porcentaje de células corticotróficas. Estas células, estas hormonas, van a estimular melanocitos y neutrófilos, ¿ok? Y su porción tuberal, que está más arriba, tiene mayor porcentaje de células gonadotróficas. Entonces, no se olviden, corticotróficas y gonadotróficas. Y algunas células son tirotróficas, pero son remáticas, ¿ok? Y esta es la porción, la porción de la vena hipófisis que rodea al infundíbulo es la porción tuberal. Y esta es una imagen que saqué en mi año en el microscopio. La verdad que nos vino para diferenciar, o sea, solamente indicaba el puntero y nosotros teníamos que saber si era adenopófisis o neurohipófisis. Creo que su examen ahora práctico es para marcar. El año pasado era para ver al microscopio un minuto y habían dos preguntas y era todo para llenar. Era realmente, a veces, una persona, digamos, sacaba 3 en su examen teórico y después resultaba que sacaba 19 en su examen práctico y ya tenía la unidad salvada. Entonces, no se olviden de estudiar también para su examen práctico, ¿ok? Entonces, la neurohipófisis. ¿Aló? Ah, ya, no se me escucha correctamente.
Chicos, ¿se puede ver? ¿O me escuchan? Ya, muchas gracias, Shirley. Vale, me quedé. Ok, acá. Chicos, aquí la vez pasada. Ya, nadie, ¿no? Muy bien, gracias. No se preocupen. A ver, lo que les decía era que nosotros teníamos tres porciones en la de hipófisis, ¿ok? Entonces, estas tres porciones son muy importantes porque vamos a ver que esta porción distal, que también es llamada la porción anterior, esta de acá que vemos, es la que en sí se encarga de secretar estas hormonas, porque va a contener los tres tipos de células. Y la mayor cantidad de células se va a encontrar aquí, justo en la porción distal. Tenemos entonces después una porción intermedia que la vemos acá. Esta tiene folículos formados por matrices coloidales. Es lo más típico de aquí. Ya vamos a ver en las láminas histológicas posteriormente. Pero lo que cabe recalcar es que tiene mayor porcentaje de células corticotropas. Entonces no se olviden, intermedia, corticotropas. Y estas hormonas que secreta se va a encargar de estimular a los melanocitos y las endorfinas. Ahora la porción tuberal, que es la que encontramos aquí, la que está más arriba, tiene mayor porcentaje de células gonadotropas, ¿ok? Y algunas remanentes de células tirotropas. Y esta pregunta vino, decía, ¿qué porción de la hipófisis rodea el infundíbulo? Y era pues la porción tuberal. Entonces, tienen que tenerlo en cuenta. Nosotros, aquí esta imagen es la que yo tomé en mi grupo el año pasado. Y es que es tan fácil diferenciar la hipófisis de la neurohipófisis. Y justo eso vino en el examen práctico. O sea, el año pasado nos hacían ponernos al microscopio un minuto, podíamos ver el puntero y luego de ello escribir. Nos hacían dos preguntas. Siempre las preguntas eran estructura y función o algún tipo que lo querían combinar, tal vez nombre que contiene, por ejemplo, en los cuerpos de Henry, yo mencioné que también había hormonas, ¿no es cierto? Pero también en estas vesículas dilatadas, en los terminales axónicos, también hay mitocondrias, por ejemplo. Entonces, así ese tipo de preguntas. Vemos acá la neurohipófisis. Como les dije, son axones que llegan, pero estos axones no están mielinizados, por lo tanto se ve más claro. Vemos claramente la porción intermedia y luego pues la porción de la hipófisis. Esta porción es de la pars distalis, ¿ok? Vemos el coloide y también lo que quería mencionar es que en ambas, miren, en ambas hay bastantes capilares. ¿Por qué? Porque como les dije, al ser un órgano endocrino tiene que liberar esas hormonas a la sangre. Entonces, considerar. Tenemos otro tipo de imagen, miren. Y también nos pusieron de acuerdo qué tipo de célula es. Y mencione ejemplos. Por ejemplo, si te ponen aquí, si nos ponen aquí, por ejemplo, es una célula sinófila. Vemos que tiene un tono rosadito, ¿verdad? Y si nos menciona ejemplos,
Pues ya sabemos, somatotropas o lactotropas. Entonces, así nos ponían en el examen el año pasado. No sé si esta vez también. Miren, tan fácil diferenciar las cromófomas, que son el 50%, no se olviden, o las basófilas, que se ven más moraditas. Entonces, ahora que ya sabemos, vamos a ver cuáles son las funciones de cada una de ellas. Les dejé estas dos imágenes, seguro muchos de ustedes ya las saben, así que vamos a ir de manera rápida además. Vemos las basófilas, vemos las que liberan ACTH, TSH, FSH y LH, ¿no es cierto? Ya les dije que el FSH y el LSH son secretados por una célula, una misma célula, que es las células gonadotropas, pero que tienen que ser por pulsos, ¿no es cierto?, de la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Por qué? Porque al ser una misma célula, la hipófisis dice, si es más rápido, o sea, si los pulsos son más rápidos, yo libero LH. Y si los pulsos son más lentos, yo libero FSH. Miren que la ACTH, como dije, va directamente a la corteza suprarrenal. La TSH va directamente a la tiroides. La FSH. La FSH y la LH que han venido mucho también. La FSH estimula la espermatogénesis. ¿Ok? Estimula las células de Sertoli. En cambio, la LH, L de células de Leydig. L de Leydig, ¿ok? Y como dice acá, hace la secreción de andrógenos. En este caso, las células de Leydig producen testosterona. Por el otro lado, la FSH en la mujer, en los ovarios, se encarga de desarrollar el folículo. Por eso dice folículo estimulante. ¿Ok? Y cuando desarrolla el folículo, secreta una hormona, que son los estrógenos. En cambio, la LH justo está en el pico de la ovulación. Hace específicamente eso, la ovulación. Y una vez que se queda, o sea que el óvulo ha salido, se queda el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a sintetizar lo que vendría a ser progesterona. Luego tenemos las células acidófilas, que van a liberar prolactina y hormona del crecimiento. Y es muy importante porque hay hormonas que son tróficas y hormonas no tróficas. Y es fácil porque las hormonas tróficas son básicamente las secretadas por células basófilas y las hormonas no tróficas son las que son secretadas por células acidófilas. Entonces ahí no se pueden equivocar. Pero, ¿qué significa tróficas y no tróficas? Tróficas quiere decir que va a estimular a otro órgano que sea una glándula, o sea, que secrete algo. En cambio, las no tróficas liberan a otro órgano que no tiene función endocrina, ¿ok? En este caso, habían preguntas que tal vez lean bien. Si te preguntan cuál es la hormona que se encarga de agrandar los acinos mamarios para la producción de leche, esa es la prolactina. Pero en cambio, si te dicen para la eyección de leche o en el parto, esa es la oxitocina. Entonces, tienen que tener en cuenta, la oxitocina es para la expulsión básicamente de la leche, ¿ok? Y también para la contracción uterina, o sea, en cambio la prolactina es más bien para la síntesis de más leche, para el crecimiento del acino, para la ramificación de este. Y la hormona del crecimiento, esta hormona del crecimiento lo van a ver mucho, sobre todo el otro año en fisiología, que esta va a ir a incidir al hígado, y al hígado a través de somatomerinas. Hay una que es la IFGA tipo 1, o sea, la hormona parecida o insulinoide o parecida a la insulina tipo 1, que va a ir a diferentes órganos, en especial al músculo. ¿Por qué? Porque va a hacer que el músculo sea grande. Al hueso también para el crecimiento y al tejido adiposo para el aumento de ácidos grasos libres, ¿ok? No se olviden. Aquí está, justo acá. Miren, la IGF tipo 1, ¿ok? Ahí vemos ya las láminas histológicas. Ya estamos casi por terminar. Vemos las basófilas, 30%. Podemos ver fácilmente cuáles son basófilas. Miren, basófila, basófila, basófila. Una cromófila vemos por acá. Entonces, no se olviden los porcentajes, ¿ok? Del 15 al 20% ACTH, 10% gonadotropas, 5% tirotropas, ¿ok? Acidófilas. Este 30 y este 70% varía, este es el Kersem. Si nosotros tomamos el ROS, nos dice que es el 60 y el 40. Entonces, tener en cuenta eso, ¿ya? Del cual del 50
20% de estas acidófilas son somatotropas y del 15 al 20 lactotropas, ¿ok? A veces no puedes definir cuál es somatotropa y cuál es lactotropa, pero sí cuál es acidófila y cuál es basófila. Y te pueden preguntar si es acidófilo o basófila y el tipo o ejemplos, ¿no es cierto? O incluso que te diga qué hormonas puedes secretar. Si es acidófila, qué hormonas. Si es basófila, qué hormonas. Entonces no se olviden. Aquí tenemos, miren, todas las células están dispuestas en placas o en cordones. ¿Por qué? Porque todo esto vendría a ser un capilar. ¿Ok? Y son capilares fenestrados. ¿Por qué? Porque tienen que dejar paso a las hormonas. Otra, de la parte intermedia, vemos estas matrices, miren. Vemos acá, esto, que no se olviden. Estos restos quísticos están llenos del coloide de la bolsa de Rathke. Eso también vino. Rathke, no se olviden. La paz nerviosa. Aquí están los cuerpos de Henry. Miren, como todo es como una vesícula, un redondito. Esto también viene en examen. Y obviamente, las células gliales que les había mencionado, los pitoicitos. Y aquí está un resumen, miren. No se olviden que es somatostatina, es diferente que somatomedinas. Las somatomedinas son hormonas que están liberadas por el hígado. En cambio, las somatostatina están liberadas por las células delta del páncreas o también en el hipotálamo. Aquí está la hormona que libera el hipotálamo y aquí está la hormona que libera la pituitaria o la hipófisis, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos hormona liberadora de la hormona del crecimiento que libera, hormona del crecimiento estimula y vemos acá el IGF tipo 1, ¿ok? Igual aquí, por ejemplo, la TSH es liberada gracias a la TRH. La CTH liberada gracias a la CRH. Así, FSH y LH gracias a la GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotropinas. Ahora, acá hay dos preguntas que siempre hacen. ¿Quién inhibe a la hormona liberadora de la hormona del crecimiento? Así te pregunto. La somatostatina. ¿Y quién inhibe a la prolactina? La dopamina. Eso casi siempre viene. Acá les dejo el cuadrito por si quieren leerlo más a fondo. Y esto también es del ROS, no se olviden. Nuestro hermano mayor nos hacía un hincapié que a veces, por ejemplo, podemos aprender cuál es su función de cada uno, si es somatotropa, lactotropa, cuál es su función y todo eso. Pero nos dijo algo que realmente me quedó sorprendida, de que en el examen de residentado que recién se ha dado, les había venido cuántos aminoácidos tiene la oxitocina. Fue increíble. O sea, se sabía todo y de pronto te preguntan, un residente, o sea, alguien que ya salió de la carrera, se sabe todos los cursos que llevamos, imagínense que le pregunten cuántos aminoácidos tiene la oxitocina. Bueno, pero por si acaso, ya saben, tanto la oxitocina como la ADC tienen 9 aminoácidos. Y bueno, esas funciones que ya les he mencionado, y también pueden leerlo, y también les he puesto ahí. No se olviden cuáles son acidófilas y basófilas. Bueno, chicos, eso ha sido todo.